Diciembre para los profesores y profesoras se escribe con E de estrés. Todos los años me hago el propósito de llegar a diciembre relax y siempre termino comiendo ansias. Hola, soy Flora, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí para compartir algunas ideas sobre lectura, libros, películas y algunos otros temas que espero sean de su agrado. Hablando de temas, hay temas universales en el arte, en particular en la literatura, como el amor, por ejemplo. Sin embargo, si hablamos de América Latina, uno de los temas más recurrentes es la política. Y no necesariamente para mostrarnos su mejor cara, sino su lado más oscuro y despreciable. Y la novela que vamos a tratar hoy, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, es una extraordinaria prueba de esto. Al empezar a grabar estos videos, me puse como norma que si voy a hablar de un libro, debo haberlo leído ahora. No importa si hace 1000 años lo leí una vez, 2 veces o N veces. Debo volver a leerlo. Y con novelas como El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, volver a leerlo es un verdadero placer. Con ustedes entonces, Miguel Ángel Asturias y la novela El señor presidente. Algunos datos sobre el autor, Miguel Ángel Asturias. Nació en Guatemala el 19 de octubre de 1899 y falleció en Madrid el 9 de junio de 1974. Asturias es quizás uno de los escritores más influyentes de su generación y dentro de la literatura, no solo latinoamericana, sino universal. Es considerado uno de los autores más representativos del movimiento denominado realismo mágico. A lo largo de su carrera como escritor y político, cosechó numerosos reconocimientos, siendo, como escritor, el Premio Nobel de Literatura, recibido en 1967, el más alto. Pero no solo destacó como escritor, también llevó una vida política muy activa. Luchó incansablemente por el reconocimiento de la cultura maya, convirtiéndolo en inspiración de muchas de sus obras. Nació y creció en Guatemala, pero la mayor parte de su vida adulta la pasó fuera de su amada patria. Sin embargo, la lejanía para Miguel Ángel solo fue física, porque en su corazón y en sus pensamientos siempre estuvo presente su querida Guatemala. Veamos la obra, El señor presidente. Con este libro tengo una historia. Bueno, la verdad es que con todos mis libros tengo una historia personal. Resulta que conocer un libro es como conocer a una persona, una experiencia muy personal. Recuerdo que una amiga me lo dio cuando tenía 11 o 12 años. Era una edición popular de bolsillo. El libro no estaba nuevo, pero estaba completo, y eso era lo más importante. Comencé a leerlo y me encontré con la primera página que era como un trabalenguas. Helo aquí. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre, como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedralumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre. Alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, alumbre. Y como ya dije, era una edición de bolsillo, prácticamente toda la primera página era solo eso. Me sorprendió y me desanimó. Y la clásica. Hojeé un poco el libro y encontré más juegos de palabras que rompían por completo mis esquemas, como encontrar letras mayúsculas en medio de una palabra. ¡Qué locura es esta!, pensé, y lo dejé. Unos años después, ya en quinto de secundaria, mi profesora de lengua y literatura nos dejó como asignación leer un libro y preparar una presentación del mismo. Y en la lista estaba esta novela. Y pensé que sería bueno darle una segunda oportunidad. Y me encantó, sencillamente me enamoró. Y me sentí tan mal, tan avergonzada de no haberlo leído la primera vez. Pero con los años me di cuenta de que fue perfecto que no lo leyera esa vez. Para cuando leí el libro,
había vivido, al igual que todos, una serie de conflictos sociales y políticos. Había pasado por prolongadas huelgas de profesores, por ejemplo, y al igual que muchos otros estudiantes, apoyaba sus reclamos y había corrido con mis compañeras más de una vez buscando refugio para escapar de bombas lacrimógenas. En fin, estaba lista para leer el libro y no solo comprenderlo, sino disfrutarlo, vivirlo. Quizás alguien diga, es un libro difícil, pero no creo que Asturias tuviera la intención de confundir a sus lectores. El romper la estructura tradicional del lenguaje y de la narración no es sino la búsqueda de una forma de expresión más rica, más intensa, más cercana incluso a la gente. Para leer autores como Asturias o Vallejo, entre otros, hay que utilizar el cerebro, el corazón y la vida misma. Esta obra está dividida en 3 partes y estas a su vez se subdividen en capítulos. El título, El señor presidente, para quien aún no ha leído la novela, podría sugerir al presidente como el personaje principal y le diríamos no, no lo es, pero sí, sí lo es. Y ambas respuestas están correctas. Este personaje fue inspirado, según la historia, por el dictador Manuel Estrada Cabrera, que gobernó Guatemala de 1898 a 1920. Primero como presidente interino y luego valiéndose de elecciones fraudulentas. Es curioso, pero esta historia parece repetirse no una, sino muchas veces a lo largo de los siglos en muchos países, tristemente incluido el mío. El señor presidente, este personaje es omnipresente. Es un titiritero que maneja según su conveniencia a todos los que lo rodean. Su participación directa en la obra es mínima, pero su influencia se siente en todos los hechos y en todos los personajes. La corrupción, la maldad, la mentira, el engaño, parten de él como un virus y van contaminando a todos los que se relacionan con él. Quien no está de acuerdo con sus ideas, quien no se agacha frente a su poder, quien se atreve a pensar diferente, está condenado. Condenado a ser encarcelado, torturado, asesinado, desaparecido, etc. Qué familiar nos suena todo esto. Comienza con un asesinato sin premeditación. El pelele, o el idiota, como también le conocen, es un hombre enajenado que se vuelve una furia cuando alguien menciona la palabra madre, y el coronel Parrales Sonriente lo provoca con la intención de divertirse un rato con el sufrimiento del pobre hombre, pero este lo ataca tan violentamente que termina asesinándolo. Y este hecho, que debería, en un gobierno realmente democrático, ser investigado hasta hallar la verdad, se convierte en la excusa que el presidente estaba buscando para deshacerse de algunos de sus enemigos políticos. El presidente confía la misión a su mano derecha, Miguel Cara de Ángel, que era bello y malo como Satán, y comienza a tejerse la tela de araña donde son los inocentes aquellos que serán atrapados y destruidos, no los culpables. Los mendigos del portal del Señor, portal de la catedral, donde se cometió el asesinato y que fueron testigos del hecho, son torturados para culpar al general Eusebio Canales y al licenciado Carvajal, a quienes el presidente consideraba sus enemigos. Y no admitir esa verdad le costó la vida al Mosco, uno de los mendigos del portal. Y es Miguel Cara de Ángel, el favorito del presidente, quien nos enseña lo que significa estar en medio de tanta inmundicia moral. Significa ser parte de él y vivir asqueado consigo mismo, pero gozando de los beneficios que trae ser la mano derecha del presidente, o tratar de cambiar y sufrir hasta la destrucción total, porque no hay lealtad entre los siervos del presidente. Todos están al acecho a ver quién se ha debilitado lo suficiente como para ser reemplazado, como para ser destruido. Y el ganador es quien está dispuesto a más salamerías y más humillaciones para congraciarse con el presidente. La traición
es la moneda de cambio entre los servidores del presidente. Miguel Cara de Ángel tiende una trampa a Canales en su supuesto deseo de ayudarle a escapar, con el propósito de que muriera a traición. Sin embargo, Canales logra escapar y en su papel de el bueno, Cara de Ángel decide proteger a Camila Canales, hija del general, y comete el error de enamorarse y casarse con ella. Suceso que aparentemente es aprobado por el presidente, pero que lo pone en desgracia. El favorito del presidente, casado con la hija de Canales, su enemigo, no fue la decisión más segura que podía haber tomado Miguel Cara de Ángel. Y es interesante cómo el autor humaniza al personaje. Primero, al inicio de la obra, cada vez que lo nombra, nos recuerda que es bello y malo como Satán, cruel y frío, sin más mira que servir al presidente. Luego, cuando Miguel recupera su conciencia moral, recupera su alma, el autor ya no se refiere a él con ese calificativo. Ahora es Miguel Cara de Ángel, simplemente. El protagonista de la novela es más que un personaje determinado, definitivamente la corrupción, la inmoralidad del presidente y de su gobierno, y cuantos se aferran a él como parásitos, ninguno con verdadera lealtad, todos con el afán de sacar provecho. Es solo el temor y la ambición lo que los mantiene sonrientes y serviles con el señor presidente. Y aunque el autor no nos relata una a una la historia de los pobres que son las víctimas inocentes de una dictadura, los cuadros que nos presenta son suficientes. Y es en este oscuro escenario donde surge, paradójicamente, una hermosa historia de amor, como una flor que nace en un basural y que, lamentablemente, es devorada por la basura circundante que aumenta día a día hasta ahogarla. La historia de amor de Miguel Cara de Ángel y Camila Canales, una historia de amor trunca, desesperada, triste. Y es también en este escenario donde se nos muestra el destino de los inocentes, de aquellos que se atreven a ser leales a un sentimiento de amistad, como Fedina, que termina con su pequeño hijo muerto en sus brazos, enloquecida por la tortura y el dolor de perder lo que más ama. Y finalmente es vendida a un prostíbulo no como un ser humano, sino como un objeto sin valor. Y esta novela tiene uno de los finales más tristes. Como suele decirse, se me partió el corazón. Pero hay que estar atentos. Que sea un final triste o un final desgarrador dependerá de cuán atentos estemos. Sufrí con esta novela. Me sentí indignada como persona, como ciudadana. He allí el talento del autor. Nos sumerge de tal forma en la novela que nos sentimos parte de él. Nos llenamos de indignación ante gobiernos semejantes. Y duele más saber que no solo es un personaje de ficción, sino un personaje inspirado en alguien real, que, desgraciadamente, como un deplorable clon, se repite en la historia una y otra vez. Los sucesos acaecidos en mi país, no solo durante los últimos meses, sino durante el último quinquenio, superan la fantasía del artista. No dudo que de aquí a no mucho tiempo servirán de inspiración para escribir no una, sino N novelas sobre política, injusticia y corrupción. Y ese señor presidente, que en la novela de Asturias no es reconocido con un nombre propio, los lectores y las lectoras lo llamarán sin duda por más de un nombre. Y personajes como Lengua de Vaca, que se deshacen en cumplidos halagos y mil salamerías, tendrán no uno, sino muchos rostros conocidos. Si hay algo que la historia nos enseña reiteradas veces, es que es nuestra responsabilidad como ciudadanos elegir a líderes que sean honestos, que tengan como mira trabajar por el beneficio del país y no aprovecharse para beneficio personal como ocurre casi siempre. Pero renegamos, nos quejamos, protestamos por la corrupción que reina entre la mayoría de las autoridades que nos gobiernan. Sin embargo, cuando llegan las elecciones, nuevamente nos dejamos engañar
por bonitas promesas, hermosos discursos, porque se ponen a bailar, a cantar o comer lo que el pueblo come y después a seguir lamentando. Simplemente repetimos el mismo capítulo vez tras vez. Quizás sea tiempo de que maduremos como ciudadanos, de que pensemos antes de darle nuestro respaldo a un determinado personaje. De lo contrario, seguiremos escribiendo una y otra vez la misma historia. Recomiendo la lectura de la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Definitivamente sí. ¿Qué estás esperando? Y no te desanimes como yo con el juego de palabras. Es un reto leerlo, pero un reto que vale la pena. Te invito a que sigas acompañándome en esta pequeña aventura. Te invito también a suscribirte y que toques la campanita para que así te llegue la alerta cuando suba un próximo video. Ya se acercan las vacaciones y será la oportunidad para compartir con ustedes temas con más frecuencia. Gracias.